¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy toca hablar de jugadores malditos, jugadores gafados, jugadores que, por una circunstancia u otra, malas decisiones, lesiones y circunstancias varias de la vida, no llegaron a alcanzar todo su potencial y su carrera en algún momento se vio truncada, se vio frenada por diferentes motivos. Y para ello, para hablar de este top de jugadores gafados barra malditos, tenemos a pues una persona que no sé si está muy gafada en su día a día. Jacobo, ¿qué tal? Saludos. Saludos, espero que no. Si es verdad que con frío, gafado no lo incluiría como tal, pero sí venimos hoy cargaditos con agua bendita, porque hay algunos de estos casos de los jugadores que vamos a citar, que un exorcismo no hace falta, no sé, no es un mal de ojo, tiene todo digamos, una maldición completa encima, porque hay casos muy peculiares, muy peculiares. Pues como dijiste al principio, pues por la razón A, por razón B, no alcanzaron el nivel que se presuponía de ella, de ellos, ya sea a nivel de sitios colectivos individuales. Y bueno, una forma de repasarlo, porque diremos casos, pero hay algún que otro jugador hoy en día que ya esa etiqueta se la ha ganado de sobra. Sí. Traemos 12 nombres. Como siempre, este es un podcast que está vivo. Si os gusta, como otros tops o otras listas que hemos ido haciendo en los podcasts de los puritas de la NBA, ponerlo en comentarios. Y si vemos que el podcast tiene muchas escuchas o que ponéis muchos comentarios, es una señal de que queréis que hagamos una segunda parte de este programa en ese sentido. Los que vamos a decir no son los 12 jugadores más gafados, simplemente pues los propuso de hecho todos o casi todos Jacobo y son de los que vamos a hablar hoy. Pero en el caso, por ejemplo, me dice por aquí Aguacate, Haliburton será uno. Son jugadores que casi más o menos están en el ocaso de su carrera. No hemos querido coger a jugadores que todavía pues son bastante jóvenes. Sí. Harden, mira, Harden podría entrar un poquito en esa definición por el tema de que se quedó a las puertas de ganar un anillo en 2 ocasiones. Podría tener un girito de tuerca en ese sentido. Pero no está Harden, no está Haliburton. Ahora entraréis en la lista. Jacobo se ha preparado 6, yo me he preparado los otros 6. Y la idea es que pongáis en comentarios, ya sea en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Apple Podcasts, o que nos lo mandéis directamente a nuestro email, massiveboloficial@gmail.com, ideas, ¿no?, de otros jugadores, y si queréis podemos hacer una segunda parte. Os animo a que os suscribáis al canal en todas sus redes sociales. Estamos ahora metiendo mucha caña con los vídeos en TikTok, en Instagram, en YouTube, con los shorts. Y también a que os hagáis patronos de Massive Ball, porque esta es una idea que nos dejó uno de nuestros patronos, creo que fue Joan, a la hora de tratar temas, ¿no? Ya sabéis que podéis Sí. elegir temas para tratar en el podcast y esta fue una idea de Joan, al igual que otras que, por ejemplo, pues hemos ido sacando a lo largo de estas últimas semanas o a lo largo de pues, la vida del podcast. Y bueno, creo que nada más, no me dejo nada antes de empezar, simplemente poneos cómodos, esperamos que os guste el episodio, pero antes de empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Dice por aquí Sergio, espero que uno sea de Marcus Cousins. Pues no, pero podría serlo. Podría Podría. serlo. Podría Sí. serlo. Saludamos también por aquí a Alberto Stritz, que nos dice jugadores gafados por John Ball. Que es decir, bueno, creo que este es un universo, una temática que tendría que hacerse alguna vez en el podcast. Jugadores, equipos que John Ball ha gafado. Porque me salen unos cuantos. Desde Kevin Knox a inicios del podcast, que dijo que iba a ser rookie del año, hasta todos los equipos que ha tocado. De hecho, John Ball tiene un sticker personalizado en el grupo Sí. Llamando con a la puerta. la puerta, la muerte, y con su cara, con la guadaña y con la capucha y la toga de la muerte, y van, pues bueno, las puertas marcadas con sangre de los equipos a los que ha apoyado John Ball y que han fracasado, como los Knicks, los Nets, los Suns, son unos cuantos, Sí. Ya le toca a los Houston Rockets, evidentemente. Tiembla Houston. Tiembla. Bueno, de momento está yendo las cosas bastante bien para los Rockets, Sí. pero cuidado. Pues, Jacobo, vamos a empezar, si te parece, así que te dejo que inicies el programa. ¿Con qué jugador quieres comenzar? Pues mira, ya que sale Houston a Ah, colación, vale. pues vamos a empezar duro ¿Jugador con favorito de Tracy, Sergio? con Tracy McGrady. Ese Ujú. jugador, para mí, tan capaz de rivalizar a nivel ofensivo con Kobe Bryant. Yo creo que era el único jugador de su época, quizás con Wade, aunque bueno, McGrady y Kobe llegaron un poquito antes,
sí, de jugarle de tú a tú ofensivamente a Kobe, beneficiado porque era un poquito más alto, como de tener esa mirada, ¿no? Como se le decía, de estar dormido, de pasotismo y demás, que fue un poquito lo que frenó su progresión y, digamos, de alcanzar su verdadero pick como jugador, que realmente se limitó a esos años en Orlando, después estuvo en Houston y demás, pero fue un jugador que sí, que es decir, que ya desde el principio tuvo problemas de aclimatarse en Toronto, ¿no? Los Raptors apostaron por Vince Carter. Cuando llegó a Orlando, también llegó poco después Grant Hill con el tema de las lesiones de Grant Hill. En Houston, entre Yao Ming y él, creo que no llegaron a estar en unos playoffs los dos completamente sanos. Y después ya pasó por Pistons, por Knicks, por Atlanta y por San Antonio. La cuestión cuál es, pues que con McGrady sano a un gran nivel, ninguno de sus equipos superó la primera ronda. La maldición empezó en Orlando, con un tal Doc Rivers de entrenador que le remontan un 3-1, los Pistons. Después en Tenía que Houston, ser él, tenía que ser él. sí, tenía que ser Rivers. Después en Houston, la única temporada que él estuvo en Houston y el equipo pasa de primera ronda, él no jugaba porque estaba lesionado en aquellos Rockets que pierden a 7 partidos contra los Lakers en semifinales, en los que Yao Ming creo que solo puede jugar 3 partidos de esa serie, unos Rockets muy potentes con Batier, con, ¿quién más andaba por ahí? Con Scola, con Ron Artest, es decir, un equipo bastante potente. Y después ya la mala suerte fue ya definitiva, porque ya en su última temporada, no, también con Atlanta igual, en su última temporada, que la divide entre en China y San Antonio, en China promedia 25 puntos por partido, pero su equipo fue el último, lo firman los Spurs en abril para jugar playoff y es el mítico año en el del triple de Ray Allen. Es decir, ya eso es verdad que no era responsabilidad suya, era un rol muy secundario, pero Tracy McGrady en su pick, jugando, pese al talentazo que tenía, para mí a nivel ofensivo incluso me gustaba más que Kobe. Fue un Duras jugador que declaraciones, nunca... Jacobo. ¿Eh? Duras declaraciones, algunos se te va a Sí, echar sí, sí. encima, A ¿eh? mí era, sí, tenía ese, no sé, ese movimiento, no sé, esa sensación de que me gustaba más que Kobe ofensivamente, pero claro, fue delimitado a esos 2, 3 años ahí que se ve en pantalla, de que era un tipo de 30 puntos por partido y de calibre MVP. Después se dejó llevar, la cabeza no que le acompañó, no se cuidaban, empezaron las lesiones y su carrera fue para abajo. Pero al mí el pick de McGrady me molaba mucho, me molaba mucho. Después, claro, joyería, palmarés, casi nulo, y si siempre caes en primera ronda resta mucho de cara a la historia. Ujú. Mira, esto es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el tema, pero la primera temporada de Tracy McGrady en la NBA juega casi 18 minutos y medio por partido, anota 7 puntos. La segunda juega 22,6 minutos por partido, anota 9,3 puntos. ¿Qué quiero decir? McGrady, nos guste más a algunos más o menos, ha sido un excelente jugador. A Sí, lo que voy, que muchas veces los jugadores, si en su segundo año están promediando 9 puntos, nos parece que van a ser unos absolutos randoms de la liga y no, hay que muchas veces dejar tiempo sí, a los jugadores para que, oye, se desarrollen y cojan su lugar en la liga. Así que, bueno, no sí, queráis sentenciar a determinados jugadores antes de tiempo. O sea, que sí. esto es un ejemplo. Kobe, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Giannis, así fueron jugadores que los primeros, si tú cogías solo su primero o segundo año, no pensabas que se transformarían lo que se Mm, transformaron. Sí, mm. sí. Dice por aquí Vico en Wallace, vivía a la sombra de su primo. Sí, por las circunstancias que fueran, evidentemente, en los Toronto Sí, Raptors. Pero que pueden ser otras circunstancias diferentes en otros sí, equipos, ya sea por motivos de lesiones, ya sea por motivos extradeportivos, porque un entrenador no te quiere poner porque no le encaja en su idea de juego. Hay muchos motivos. Pero si al sí, final el talento está ahí, yo creo que al final sale a sí. la luz. Sí, y Sale Vince a la luz. Carter, o sea, Sí, casualmente duplicó, creo, en temporadas a McGrady, la durabilidad. Es decir, Vince Carter fue un jugador que también tuvo sus lesiones, lesiones que le restaron explosividad, pero siempre se cuidó más, se tomó más en serio el baloncesto y McGrady era de la escuela de Iverson. Mucho mm, talento, pero lo de entrenar y cuidarse, eso no iba con él. mm. Pues vamos ahora con el segundo ejemplo y Sí, vamos a hablar de Bradley Beal. ¿Por qué? Quizás muchos digáis que Bradley Beal es todo lo contrario, un jugador que ha tenido bastante suerte en su carrera por el contratazo que firmó con los Washington Wizards, pero ahora os voy a dar unos argumentos por los que creo que, siendo un jugador con el talento que tiene Bradley Beal, ha habido momentos llave en su carrera en los cuales ha tenido mala suerte a la hora de poder haber sido un mejor jugador o un jugador que hubiera tenido un poquito más de estabilidad en su carrera en NBA.
Y bueno, pues quizás ahora todos recordéis o todos sepáis que Bradley Beal se ha lesionado y se va a perder casi toda la temporada o prácticamente la temporada completa con Los Ángeles Clippers. Ya sabéis que fichó como agente libre por los Clippers y bueno, a todos nos parecía bien, ¿no? Como ese generador secundario que incluso podría salir desde el banquillo y que con menos minutos y en un rol un poquito menor podía aportar mucho a los Ángeles Clippers. Pero bueno, ha sufrido una fractura de cadera jugando con los Clippers, va a pasar por quirófano y parece que se va a poner fin a su temporada porque la recuperación va a ser en torno a los 6 a 9 meses. Pero la carrera de Bradley Beal empieza en los Washington Wizards y a lo largo de sus primeros años sí que es cierto que fue un jugador que tuvo lesiones, pero nada extremadamente grave ni nada que fuera realmente muy preocupante. De hecho, Bradley Beal, como podéis por aquí ver en pantalla, es un jugador que durante ciertos momentos fue uno de los mejores anotadores de la NBA. De hecho, creo que un año queda segundo para el premio de máximo anotador de la liga, la temporada 2021, en la cual anota 31,3 puntos por partido. Pero sobre todo de ese año 2016-2017, la temporada 2021, en 4 años, perdón, mejor dicho, sí, en 4 años es 3 veces All-Star y una vez All-NBA, tercer quinteto, y ese último año es segundo máximo anotador de la NBA con 31,3 puntos por partido. ¿Qué sucede? Pues que ya tiene un bajón físico a partir de la temporada 21-22, ya disputa solo 40 partidos. Las lesiones van haciendo mella en su juego, pues por diferentes motivos. Tuvo problemas en la muñeca en 2014, después tuvo problemas en el peroné por estrés en la pierna en el año 2015, la temporada 2015-2016, también tuvo un esguince en el tobillo derecho y después empezó con los problemas en la cadera, ¿no? En la 2021 con problemas de contusiones en la cadera, espalda y otras molestias musculares. He rescatado una anécdota que me ha hecho un poquito de gracia y no sé si quizás estoy hilando demasiado con cómo Bradley Beal se ha tomado parte de su entrenamiento y de su condición física. Porque Bradley Beal admitió que ganó 20 libras de peso durante el embarazo de su pareja. El embarazo de su pareja, de su segunda hija, donde tuvieron a su segunda hija, fue en octubre de 2018. Y él dijo sobre lo que comía mucha pizza, mucho helado y que era como una forma de engordar por solidaridad con su pareja. Luego reconoció, evidentemente, que después del embarazo siguió una dieta mucho más estricta para perder todo. Pero me parece que ya admitir esto de una forma un poquito más Sí. pública, creo que hace referencia a que quizás no se había cuidado todo lo que debía y yo tampoco voy a ir aquí dándomelas de experto en cuanto a medicina, pero yo, por ejemplo, he tenido bastantes problemas de espalda a lo largo de mi vida y siempre han llegado un poco, pues cuando subes un poquito de peso y no te cuidas todo lo necesario. Evidentemente no estoy comparando ni mucho menos con un jugador profesional, con deportista profesional, pero ahí sí que creo que igual puede, porque si tú esas declaraciones las haces públicas, no sé, ¿qué será Sí. lo que no estás contando o lo que puede que no estés contando? Bueno, a pesar de todo, Bradley Beal había firmado buenos contratos, pero es que en ese momento estábamos hablando de un jugador o de un equipo, los Washington Wizards, hasta la lesión de John Wall, un equipo que poco a poco iba creciendo y que parecía que podía ser pues un conjunto que en, yo qué sé, 6-7 años pudiese llegar quizás a una final de NBA, a 3 o 4 finales de conferencia y que estuviera permanentemente en playoff, que ahora mismo es algo que los fans de Sí. los Wizards yo creo que estarían deseando. Después de su contrato rookie, firma el contrato máximo que puede firmar en ese momento del 2016 al 2020 y firma en 5 años 127,7 millones. Después extiende ese contrato hasta la temporada 2022, un año antes de que finalizara, por 2 años más y 70 millones de dólares y finalizaría en 2022. Y aquí es donde viene el gran atraco, porque en el año 2022 Bradley Beal firma un nuevo contrato con los Washington Wizards de 5 años y 251 millones de dólares. Y justo en ese momento es cuando se incluye la famosa cláusula de veto, que quiere decir que Bradley Beal, firmando este nuevo contrato, incluye la cláusula que no le permite ser traspasado si él no está de acuerdo con el destino al cual se le va a traspasar. Y si os preguntáis, que esto creo que ha salido muchas veces, ¿qué jugadores en la historia han tenido esta cláusula de veto? Pues son muy pocos. David Robinson, John Stockton, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James y Bradley Beal.
Así que, bueno, simplemente tenéis que comparar, ¿no?, la clase de jugadores con las que Bradley Beal ha estado aquí. En ese contexto es traspasado a los Phoenix Suns, pues bueno, en un traspaso que yo creo que es totalmente nocivo para la franquicia de los Suns. Los Suns obtienen a Bradley Beal, a Jordan Goodwin y a Isaiah Todd, cuando ya los Suns tenían a Devin Booker, a DeAndre Ayton, tenían también ya a Kevin Durant, y a cambio dan a Chris Paul, Landry Shamet y un montón de primeras rondas, segundas rondas y pick swap. Dan el pick swap de 2024, dan una segunda ronda en 2025, una segunda ronda en 2024, un pick swap del 2026, una segunda ronda de 2026, otra segunda ronda de 2027, un pick swap de primera ronda del 2028, un pick de segunda ronda también del 2028, otro pick swap de primera ronda del 2030 y otro pick de segunda ronda de 2030. Es decir, dan bastante parte de su futuro y yo creo que aquí, pues bueno, los Washington Wizards cogen un buen botín de Sí. rondas. También están involucrados aquí los Indiana Pacers, pero bueno, simplemente para cuadrar salarios. Y en este contexto, pues sigue teniendo bastantes problemas de lesiones Bradley Beal, que, pues como ya os digo, a partir de esa temporada 2018, 19, 20, ahí ya baja mucho su rendimiento y empieza a tener lesiones, por ejemplo, también ya parte en los isquiotibiales, en la 2021, la 2022, la 2023. En 2022 también se somete a una cirugía de muñeca para reparar un ligamento afectado y bueno, pues la verdad que tiene, aparte de lo que os he dicho, Sí. lesiones recurrentes de espalda, ¿no? De espalda, y sobre todo en esa parte baja que le impiden desarrollar bien su juego. ¿Y por qué voy? ¿Por qué creo que es un jugador que es gafado? Pues porque es un tipo que era un buen defensor, era un buen anotador, un gran anotador, como había demostrado, y creo que era pues la segunda espada perfecta o la tercera espada perfecta, cada uno que lo califique según su nivel. Pero creo que las lesiones y malas decisiones que él ha tomado, como por ejemplo esa cláusula de veto y quizás un poco esa perdición de ese gran contrato que había tenido, aunque a nivel económico le ha ido bien, no le han permitido quizás estar en mejores contextos o en mejores entornos y pues al final se va a quedar su carrera como algo bastante menor dentro de que ha sido un gran jugador. Sí, de hecho, sus mejores años, los mejores años colectivos de los Wizards siempre fueron al cobijo de John Wall. Después empiezan las lesiones de John Wall, bajan los Wizards, salen de playoff. Cuando vuelven a playoff es aquel año en el que comparte pista con Westbrook. Y más allá de su particular maldición, yo quiero preguntar también si no causará maldiciones en su entorno, porque yo no me explico, por ejemplo, el cambio que ha dado los Clippers de una temporada para Sí. otra y lo mal que le fue a los Suns con él y con Durant, y que ahora, sin embargo, los Suns, teniendo un talento más limitado, están compitiendo bastante bien. Yo no sé si es algo de tema de química, de casualidad, de las piezas que tienes que dar para traer a Bill, pero no me creo que el bajón que haya dado los Clippers se deba únicamente a que se ha ido Norman Powell, que realmente era muy importante en los Clippers. Es decir, o sea, no lo Mm. sé. Yo creo que la maldición le acompaña con él también para sus equipos, porque, hostia, es que estos Clippers preocupan. Es verdad que siempre, bueno, lo hablamos de hecho, ¿no? En el episodio de los equipos más viejos, que llegamos a la conclusión de que mucha veteranía en puestos clave, o sea, que fueran jugadores con muchos kilómetros en sus piernas, podían dar malos resultados. Pero yo de Clippers esperaba este año un poquito más y ya de Bill yo ya es que no espero nada. Sí, yo es que creo y creo que todo el mundo lo veía más o menos así, quizás alguno tenía un poquito más de esperanza, pero nadie veía el encaje que podía tener Bradley Beal con Devin Booker y con Kevin Durant en los Phoenix Suns. Ahí Sí, hacía falta un base más generador, no otro metepuntos, ¿no? Si sí. hubiera sido el Bradley Beal de 2017, con esa capacidad defensiva que tenía, pese a ser un jugador bajito, pues yo creo que hubiese podido aportar mucho más. Incluso podía haber asumido en algún momento o compartido fases en las que era él el generador con Devin Booker, ¿no? Pero ya este Bradley Beal tan lastrado y tan mermado por las lesiones, yo creo que no pintaba nada. Y los Clippers, bueno, pues ahora simplemente ha ido por una cantidad de dinero bastante baja, pero pues la verdad que pues ahora con esa lesión, pues yo creo que apaga y vámonos la carrera de Bradley Beal, sinceramente. Sí, 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 sí. Casi que mejora por sustracción ya, a lo que ha llegado Bill. Vamos si quieres con el siguiente caso. ¿Qué jugador traemos ahora, Jacobo? Vamos a uno que ya mencionamos por encima antes, a Graham Hill, compañero del anterior que mencioné, de Tracy McGrady en Orlando, un jugador que fue de los primeros de tantos llamados a ser el sucesor de Michael Jordan. De hecho, tenía una clase increíble, cómo se movía con el balón, los movimientos, una fluidez
para mí espectacular, sumaban todo en anotación, rebote, defensa, generación de juego. Pero bueno, se empezaron a cruzar primero, o sea, toda raíz de esos problemas que tuvo en el tobillo, que derivaron en una salida no demasiado positiva de Detroit. Él forzó porque se le tachaba de blando y que realmente estaba cuidándose para ganar un mejor contrato. Y también es verdad, después saldría a la luz que el cuerpo, eso, bueno, eso defendió Grant Hill, que el cuerpo técnico de los Pistons no fue del todo sincero con él y le dijeron que no tenía nada tan grave para que jugara. Esto, como ya sabemos, después dio pie a todo se ha dicho, ¿no? Mal escogido todo pie, a un calvario con el tobillo en Orlando, es decir, va prácticamente a operación quirúrgica por temporada, hasta el punto de que por una complicación que derivó eso, una infección, casi le cuesta la vida. Es decir, hablamos de algo muy serio, convulsiones, fiebre y demás. Él lo pasó tremendamente mal. De hecho, reconoció que estuvo muy cerca de retirarse, de que estaba cansado, de que no podía más, de estar siempre lesionado, de una cosa tras otra, después estar hasta el punto de perder la vida. Claro, realmente eso fue todo muy duro a nivel mental. De hecho, él cuenta ya, ¿no? Con el paso de los años, esto visto con filosofía y demás, el reflejo de lo que fue su calvario, que comenta que la primera palabra que aprendió su hija, que dijo su hija, fue tobillo. O sea, imaginemos lo que llegó a ser la cabeza de Grant Hill, la obsesión, todo el sufrimiento, no solo físico, sino también mental, de un jugador que estaba llamado a dominar la NBA, al final acabar teniendo un papel, oye, bastante digno en Phoenix, con Steve Nash, Mike D'Antoni y compañía. De hecho, fue bastante importante en un rol más tercera, cuarta espada, incluso llegó a mostrar un buen desempeño defensivo en los últimos años, centrarse más en ese papel, que culminó que, bueno, con yo creo que un fin de carrera bastante digno, jugando esas finales de conferencia, si no me equivoco, en 2010, pero es verdad, de lo que apuntaba Grant Hill, con ese talento tan grande, que tal cual, era un tipo de hacer triple doble andante, básicamente, a tener que conformarse, entre comillas, con tener ese rol más secundario en Phoenix, que lo agradeció muchísimo, y los aficionados también, haber podido disfrutar un poquito más de Grant Hill. Pero sí es verdad que ese es uno de tantos casos en el que las lesiones, la mala suerte y también pues el tema ese de, no sé si fue un despiste o lo que fue el tema del tobillo, para que derivara una infección que casi le cuesta la vida, pues nos privó de ver pues su pick durante muchos más años, porque en Detroit era súper clase. Yo recuerdo también sus inicios en la Universidad de Duke, cuando compartió Sí, vestuario con Christian Lendner, con esos campeonatos, sí. donde Grant Hill, fíjate que era un grandísimo jugador, pero ahí la estrella era Christian Lendner, ¿no? Que era, vamos, algunos dicen que ha sido el mejor jugador en la historia del baloncesto universitario, por lo menos el jugador que más se ha focalizado. Y siempre nos queda un poquito, pues eso, con Grant Hill, al igual que con otros jugadores, ese what if de que hubiera sido de él, de su potencial, si no hubiera tenido los problemas de lesiones. Sí, 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 sí. Aparte llegó justamente como el nexo entre el fin de los Bad Boys y los nuevos Pistons. Tenía buena pinta. Ese equipo nunca pasó de primera ronda, tampoco por culpa de él. No le hicieron tampoco equipos muy competitivos. Llegó a estar con Jerry Stackhouse, que también acabó fuera. Pero por lo menos a nivel individual, sí es verdad que de Grant Hill, los temas de tobillo fueron los que nos privaron de ver lo mejor de él más tiempo, sí. Sí. Y hubo mucha gente, están por aquí en el chat Big Ben Wallace y One for All, que empezó a seguir la NBA Sí, precisamente o se hicieron de los Pistons por Grant Hill, ¿no? Porque era un jugador que llamaba mucho la atención, un jugador muy estético, muy sí, guay de ver, y mucha gente empezó a seguir la NBA o se hizo de los Pistons por Grant Hill. sí. Esas camisetas molonas, y es que tú ves También, vídeos de sí, él y sí. es que tenía ese flow, esa manera de moverse, no sé, bueno, en Estados Unidos le llaman smoothie, ¿no? Es decir, suave de, hostia, de que se movía de una forma que, o sea, muy estética, que la palabra es esa, o sea, muy, Mm. muy estética. Sí, esta clase de episodios también nos sirven un poquito para repasar la carrera o Sí, ciertos aspectos de determinados jugadores. Al final es la excusa, ¿no? Que tenemos para hablar de NBA. Así que sí. siempre viene bien. Aquellos que igual no conozcáis, por ejemplo, la carrera de Grant Hill, tratar de poneros vídeos, partidos de Grant Hill, porque creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Dice por aquí One for All que él es más joven, que se dio los pistos por Ben Wallace. También está bien. Por la fuerza Sí. bruta, ahí, evidentemente. Bueno, vamos a pasar al tercer jugador y en esta ocasión tenemos que hablar de Paul George. Yo creo que hay mucha gente que se le ha olvidado lo que era Paul George pre-lesión en los Indiana Pacers. Parecía como que era el siguiente gran jugador que iba a dominar la NBA. De hecho, recuerdo que es cuando LeBron había ganado 2 anillos consecutivos con los Miami Heat. Le preguntan, oye, ¿qué jugadores crees que son los siguientes que van a dominar o cuáles son los que más miedo te dan? Dijo Durant y Paul George. Y es que aquellos Sí. Indiana Pacers con
Paul George, David West, Roy Hibbert, George Hill, Lance Stephenson. Era un equipo muy duro y comandados evidentemente por Paul George, que pues era uno de los mejores jugadores de la NBA en esos momentos. Pero pues bueno, tuvo la mala suerte de tener una lesión en 2014, el 1 de agosto de 2014, en un partido de exhibición del Team USA en Las Vegas. Y pues bueno, eso yo creo que truncó parte de su primera etapa como jugador de baloncesto. Sufrió una fractura abierta de tibia y peroné en la pierna derecha y eso fue al intentar poner una bandeja de James Harden. Es que la verdad que es una auténtica mala suerte. Su pierna chocó con la base del tablero y se dobló de forma dramática. De hecho, igual luego la lesión fue más aparatosa, dentro de que fue muy grave, de lo que parecía que no iba a volver a jugar en su vida a baloncesto, casi ni caminar. Es muy aparatoso. Si os dan un poquito de miedo a este tipo de cosas, no lo veáis. Y pues bueno, tuvo cirugía inmediata, se perdió casi toda la temporada 2014-2015, pero regresó en abril de 2015 para disputar 6 partidos al final con los Indiana Pacers. Y evidentemente, pues las aspiraciones que tenía Indiana como franquicia, como tener todo tras Paul George, parece que se vieron truncadas y Paul George fue traspasado de Indiana a Oklahoma a cambio de Víctor Oladipo y Domantas Sabonis, que fueron dos jugadores que rindieron muy bien en los Pacers. Oladipo antes de la lesión fue un jugador que fue All-Star, que tenía un gran nivel, que también podemos haberlo metido realmente en esta lista de Víctor Oladipo. Y bueno, Sabonis, pues los años que estuvo en Indiana también consiguió ser All-Star en un par de ocasiones y luego entró en el traspaso por Tyrese Haliburton. Así que para los Pacers fue un buen traspaso, pese a que, pues bueno, estaban dejando escapar a un jugador que había sido el buque insignia de su proyecto. Y me da un poco de lástima porque Paul George en Oklahoma, muy poca gente se acuerda de que su nivel fue muy, muy bueno. Estuvo solo 2 temporadas en los Thunder. La primera promedió 22 puntos, 5,7 rebotes, 3,3 asistencias, 2 robos por partido, tirando con un 40% en tiros de 3. Fue votado en la posición número 4 para el mejor defensor del año y fue tercer mejor quinteto All-NBA. Y la siguiente temporada, la 18-19, fue tercero en las votaciones al MVP de la NBA. Tercero. También fue tercero en las votaciones al defensor del año. Fue All-Star, fue primer quinteto del NBA y fue primer quinteto defensivo de la liga. Lideró la NBA en robos con 2,2 robos por partido y anotó 28 puntos, cogió 8,2 rebotes y dio 4,1 asistencias con un 38,6% en tiros de 3, lanzando casi 10 triples por partido. Es decir, el nivel de Paul George ahí era muy, muy bueno. Y jugando partidos, 79 y 77 partidos respectivamente. ¿Qué sucede? Que en ese contexto, pues Oklahoma no pasó de primera ronda. Creo que el primer año el proyecto estaba también Carmelo, estaba Westbrook por ahí, y pues perdieron contra los... Primero fue contra los... No, primero fue contra los Jazz y luego contra los Blazers, si no recuerdo mal. Creo que sí. Sí, porque creo que fue el triple de Lillard el que finalmente Night Night dijo que este proyecto se derrumbaba. Que Paul George siempre defendía, ¿no? Que ese triple había estado bien defendido sobre Damian Lillard, que estaba muy, muy lejos. Pues bueno, en ese contexto, traspasado a los Clippers en el famoso traspaso, que ya no lo voy a repetir, pero que entra en juego Shai Gilgeous-Alexander y 500.000 rondas. Una de esas rondas, por ejemplo, es Jalen Williams. Y pues en ese contexto, pues ya le va a perseguir toda su vida a Paul George y a Los Ángeles Clippers, que formaron parte de pues, traspasar, ¿no? a un futuro MVP. Y la verdad que en esos días todo el mundo alabamos que Los Ángeles Clippers, y era una buena decisión, que Los Ángeles Clippers juntasen a Paul George y a Kawhi Leonard, pero pues ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera, posteriormente con los Ángeles Clippers, que no le han permitido desarrollar todo su potencial. Aún así, en la temporada, creo que fue, lo tengo por aquí, en la temporada 2021, que es la después de la burbuja, la que es la final Phoenix contra Milwaukee, que ganan los Bucks, los Clippers llegan a finales de conferencia, que es el mejor resultado de su historia. Es decir, alcanzaron en finales de conferencias el mejor resultado de la historia de Los Ángeles Clippers y lo consiguieron con Paul George como principal espada porque Kawhi Leonard se había lesionado la ronda anterior y pues tuvo que tirar del carro. En esos playoffs jugaron 19 partidos los Clippers y Paul George promedió 27 puntos, 9,6 rebotes, 5,4 asistencias, un robo, 0,5 tapones y tiró, bueno, pues con un 33% en tiros de 3, pero lanzando 8 triples por partido.
¿Qué sucede? Pues que, bueno, continuó sufriendo lesiones, ha tenido siempre, pues aparte de la lesión que hemos comentado, muchas lesiones, por ejemplo, en los hombros, también en los isquiotibiales, en los dedos del pie, en el codo derecho, en la rodilla derecha, en la ingle izquierda. Y, Hmm. pues bueno, no le han dejado desarrollar su juego en todos los años que ha estado en los últimos años en Los Ángeles Clippers, porque desde que llegó a los Clippers ha promediado 48 partidos, 54, 31, 56, 74, que fue la temporada 23-24, y donde engañó un poquito a los Sixers y a Daryl Morey, que traspasaron por él y le dieron el contrato que tiene ahora, que también es un contrato Sí, pues bastante importante. sí. Y yo creo que es un jugador que las lesiones nunca le han dejado, sobre todo esa 2014, desarrollar todo su potencial. Tuvo la mala suerte también cuando estuvo en Oklahoma de, a pesar de su gran nivel individual, pues que el equipo no pasó de una primera ronda cuando estaban haciendo buenos años a nivel colectivo. Ya en los Clippers, cuando parecía un proyecto perfecto, ¿no? Con muchos jugadores Hmm. secundarios, otra estrella a su lado, pues las lesiones, tanto suyas como de sus compañeros, no le han permitido Sí. gozar de, yo creo que igual la carrera que se merecía. Y ya no hablo de ganar múltiples anillos, hablo de pisar algunas finales, de tener varias finales más finales de conferencia y sobre todo estar más sano. Sí, sí. Paul George es ese jugador que nunca terminó de culminar a nivel colectivo por una razón o por otra. Lo del traspaso al final yo creo que está totalmente justificado en el momento de cuando se hizo por el tema de poder unir a Kawhi y a Paul George en los Clippers, de intentar quitarle un poquito durante al menos unos años la hegemonía angelina a los Lakers, y de no ser por las lesiones tanto de Kawhi como de Paul George, yo creo que estaríamos hablando de un traspaso que sería un win-win. O sea, Shai en Mm. OKC, y a lo mejor los Clippers podrían haber tenido un anillo, porque yo creo que con ambos, tanto con Kawhi como a Paul George, sin lesiones, si ya vimos ese Paul George superlativo que llevó a los Clippers a finales de conferencia en 2021, creo que se cargaron por el camino a los Jazz, si no me equivoco. Mm. Con ambos, el Kawhi, porque Kawhi también es una bestia, yo creo que por lo menos unas finales lo hubieran tocado. Ahora me cuesta mucho en este contexto tan inestable, con tantas dudas de los Sixers, con Embiid, con él y demás, que puedan volver a repetir algo. Y el físico que ya tampoco le da. Por lo menos tuvo la decencia, ¿no? De admitir que el podcast le estaba distrayendo un poco. Sí. Que le estaba distrayendo un poco. Vamos, si quieres, al siguiente nombre. ¿Qué nos tienes preparado por aquí? ¿A un jugador que ha jugado en la Gran Manzana, quizás? Sí, volvemos a los 2000 con Stephon Marbury, quizás uno de los bases no élite de esa década, como pudieron haber sido Nash, Kidd, Parker y demás, pero sí es verdad que un gran jugador del playground neoyorquino, Molaba ¿no? mucho, molaba mucho. Sí, que tomó el testigo pues, de los Mark Jackson, de los Rod Strickland, de los Kenny Smith y compañía, pick 4 del draft del 96, el de Iverson, el de Kobe, el de Nash, Stojakovic, que es de esos jugadores bisagra. Es de esos jugadores bisagra, ¿no? Que después también hay otro caso que nos toca muy de cerca. Él en Minnesota forma una grandísima pareja con Kevin Garnett. Años después diría Kevin Garnett que si Marbury hubiera seguido allí podrían haber ganado algún anillo. Él por distintas razones se marcha. Dicen que por celos con Garnett, que si no estaba bien en casa, o sea, que si quería estar más cerca de casa, que si no confiaba en el ritmo, o sea, en el potencial competitivo de los Timberwolves, pero da un comienzo a un baile de equipo, ¿no? Se ve en pantalla los Nets, los Suns, los Knicks, los Celtics, en el que él siempre fue un poquito el jugador utilizado, el base de puente para traer a otro mejor, porque claro, él cuando se va, o sea, en los Nets después llega Kidd, va a los Suns, cuando se va llega Steve Nash, es decir, claro, tú eras un gran base, pero cuando después, o sea, cuando te viene a sustituir los dos mejores para mí bases del momento, es evidente que te sacrifican. Después en los Knicks, por fin llega a casa, donde quiere jugar y demás, llega una época súper inestable con Isaiah Thomas en los despachos, también está por ahí Larry Brown, que ya se llevaba mal de la selección estadounidense, por lo que sea, no sé si por sus desplantes, por ser el jugador franquicia o la cara visible, o en un momento en el que había que buscar víctimas donde fuera, la prensa, los aficionados, todo el mundo lo toma con Stephen Marbury, el culpable es él, se va un año a Boston, después se va a China, donde vive un poquito el renacer, pero fueron también esos años duros de Marbury con depresión, con alcoholismo, cuando hacía aquellos directos llorando y demás, creo que también fue el que había comido vaselina en uno de estos directos por el móvil y demás, es decir, llegó a un punto que se le fue muchísimo la cabeza a Marbury, yo me imagino que el detonante
También es verdad que yo creo que se le había muerto el padre, el padre o la madre cuando estaba en los Knicks, que aparte tú llegar a casa con la ilusión de jugar en tu afición y que te pitaran, que dijeran que todo era culpa tuya, que realmente los Knicks en eso son especialistas, los medios y la gerencia de cuando ellos tienen la culpa o parte de responsabilidad, la culpa siempre va para un jugador o para entrenador de todo lo que pasa. La gerencia no la suelen mirar mucho. Por suerte para él, pues bueno, tuvo un pequeño renacer en China donde es una celebrity, es decir, Sí, sí. green card, museo, las llaves de la ciudad, una estatua, es decir, allí es prácticamente un dios y dice que ahí por lo menos él hizo una especie de redención consigo mismo, que la experiencia china fue como una catarsis. Y menos mal, porque viendo el rumbo que había tomado la carrera de Marbury, esto podía terminar bastante mal. Y realmente es que es eso, nunca vimos al mejor Marbury en equipos competitivos, porque cuando el equipo competía era después de él porque traían un base mejor que él. En este caso no fueron lesiones, creo que no llegó a tener una lesión muy, muy grave en su carrera, sino que fue usado como cromo intercambiable para traer algo mejor. Mm. Siempre recordaré Atenas 2004 con Stephen Marbury, que nos sazonó en aquellos Juegos Olímpicos. Creo que fue su mejor partido, porque por lo demás Sí, tampoco hizo gran cosa. pero era el típico base que te Sí, podía molaba. engañar y que te gustaba que te engañase porque tenía mucho talento, pero luego Sí, realmente sabías que con él no ibas a llegar a ningún lado de una forma seria para poder sí, elevar mucho el listón del equipo o competir por un anillo. sí. Es que fue una década de muchos bases de playground, o sea, muy vistosos, muy de highlight, Jason Sí. Williams, Steve Francis, Bayron Davis, o sea, que eran bases muy molones, pero que a nivel competitivo nunca llevaron el equipo a un paso más. Marbury está entre ellos, de ahí que al final quienes quedaran de cara a la historia, pues ya serían bases más cerebrales, aunque también espectaculares, para mí como Kidd y Nash. O sea, los mejores de la época, bueno, con Parker también ahí. Sí, sí, luego ya los Chris Paul y Deron Williams, Sí, un también, poquito exacto. sucediendo, ¿no? Sí. Pues vamos a pasar, si quieres, al siguiente caso, y es el de Ricky Rubio. Me había pensado dejártelo para ti, porque al final, pues bueno, tuvo su pasito y yo creo que es su mejor nivel en los Utah Jazz, pero bueno, mira, me lo he adueñado yo. Y yo quiero empezar hablando de Ricky Rubio, sobre todo de la rotura que tuvo del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en el año 2012, en marzo de 2012, en un choque precisamente con Kobe Bryant, o por lo menos Sí. una jugada con Kobe Bryant, que le impidió posteriormente jugar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Ujú. con España y que a él le pesó mucho. Volvió a las pistas después de varios meses, recuperándose para toda la temporada siguiente. Luego también tuvo una lesión del tobillo izquierdo en el año 2014, pero bueno, no fue realmente nada. Y luego fue operado en abril de 2015, lo que le hizo perderse buena parte de esa temporada y también el Eurobásquet de 2015, donde pues España se lo campeona en aquel partido en Lille, sobre todo tremendo de Pau Gasol, ¿no? Es decir, se perdió Londres 2012 y París 2015, el básquet de 2015, perdón, que son dos de las grandes citas que recordamos también de la selección española en los últimos años por problemas de lesiones. Y yo creo que Ricky Rubio alcanza su época de madurez como jugador, su época de mayor felicidad en los Utah Jazz. ¿Por qué digo de madurez? Porque Ricky Rubio siempre era el típico base que salía en muchos highlights, pases por la espalda, jugadas tipo Jason Williams, ¿no? Para que todos nos Sí. entendamos. Pero yo creo que en Utah ya es donde realmente el tipo fue maduro y elevó su juego hacia otro nivel. Se fichó por los Utah Jazz en la temporada 2017-2018 y realmente solo estuvo 2 años porque luego estuvo la 18-19 y la 19-20 fue traspasado a los Phoenix Suns. Bueno, promedió en su primer año 13,1 puntos por partido, 5,3 asistencias, 4,6 rebotes y el siguiente año 12,7 puntos, 6 asistencias y 3,6 rebotes. Y formó parte de un equipo, tú bien lo sabes, Jacobo, pues con Donovan Sí. Mitchell, con Rudy Gobert, un equipo que funcionaba muy bien en temporada regular, ese inicio, porque él justo llega a la temporada rookie de Donovan Mitchell y un equipo pues que gana muchos partidos en temporada regular y que llegaba a playoff, incluso pasaba alguna ronda de playoff. Y Sí. después en ese contexto, pues bueno, se marcha a los Phoenix Suns, se marcha a los Phoenix Suns. Aquí quiero recordar una anécdota. Él creía que se iba a ir a los Indiana Pacers y de hecho se lo filtró de Massey's Basket
y The Masis Basket filtró eso, que se iba a los Indiana Pacers, y realmente pues luego lo traspasaron a los Phoenix Suns, como que cambió algo a última hora. Tuvo que salir Ricky Rubio públicamente diciendo que él le había filtrado esa información a The Masis Basket porque era lo que él creía, lo que a él le habían dicho, y tuvo que salir a defenderlo porque imaginaros las redes sociales lo que se Sí, comieron al pobre Jordi, ¿no? En ese sentido. Y esta es la famosa temporada de la burbuja, donde los Suns ganan todos los partidos de la burbuja y están a nada, a que hubiese entrar, durado un sí. partido más de entrar en playoff, y ese equipo iba como un tiro, y parece que Ricky Rubio había tenido mucho, gran parte, ¿no? Mucha química, mucha conexión también con ese equipo. Pero antes, como le habían sustituido los Utah Jazz por Mike Conley, en esta ocasión los Phoenix Suns le sustituyen por Chris Paul. Chris Sí. Paul, que estaba en los Oklahoma City Thunder. Es traspasado Ricky Rubio a los Thunder, pero no dura mucho, y después es traspasado de nuevo a los Minnesota Timberwolves, y después los Phoenix Suns se salen y llegan a las finales de la NBA, que pierden 4-2 contra los Milwaukee Bucks, pero Chris Paul es fundamental, ¿no? Para que ese equipo llegue a las finales de NBA. Parece que ya está un poquito más alicaído, está en Minnesota, pero no tiene su mejor nivel, y llega a los Cleveland Cavaliers. Hace una temporada 21-22 muy buena, con 13 puntos, 6 asistencias, con ese rol más de veteranos, saliendo desde el banquillo. Y después la temporada 22-23, pues es una temporada de absoluto infortunio para él, porque, pues bueno, pues porque se vuelve a lesionar, vuelve a tener una rotura del ligamento cruzado anterior, y pues la verdad que le sienta muy mal, y ya es la última temporada que estaría en la NBA. Quiero recalcar también que él criticó mucho el traspaso de los Phoenix Suns, y él dijo públicamente: me dijeron que mi nombre no estaría sobre la mesa, hay formas y formas, los jugadores somos unos privilegiados, pero los que se encargan de estas cosas tienen que entender además que de jugadores somos también personas, que es un... Y él tuiteó, ¿no? Qué negocio, ¿no? Con un emoticón al revés, lo que pues denota un poquito de ironía en ese sentido, y le dolió por los motivos que he comentado. Después, que en 2021, pues tuvo aquella rotura en el ligamento cruzado anterior, la misma rodilla que se había lesionado previamente, y pues yo creo que eso ya mata sus aspiraciones en la NBA. Sí que es cierto que pudo tener la fortuna de haber sido MVP del Mundial 2019 en China con la selección española, pero pues bueno, es una carrera que realmente nunca le dejaron tener continuidad en los equipos en Sí. los que estaba haciéndolo bien, porque siempre trajeron a un jugador pues que era mejor que él, simple y llanamente, Jacobo. Sí, le pasó un poquito lo de Marbury, una década pasada, que cuando parecía que podía llegar a un sitio en el que va a ser importante, era usada como moneda de cambio. Ricky vivió en sus carnes la parte mercantilista, ¿no? Con el jugador de la NBA. Después hay otro caso que creo que también te toca a ti, que vivió algo, yo creo, no sé, creo que incluso peor, pero Ricky vivió lo peor. Después también está la entrevista con Jordi Évole, de todo lo que vivió dentro de los vestuarios y demás, y toda la presión que puede afectar a un jugador. Y ahora me alegro mucho porque parece que en el Juventud le va genial. Yo por lo menos cada vez que, no sigo mucho ACB, pero yo cada vez que abro Instagram veo highlights de Ricky, de la vuelta a ser un gran partido, se le ve sonreír, se está haciendo buena jugada, se le ve más suelto. Para mí es como, yo creo que él se lo está afrontando esta etapa en la ACB como si fuera una pachanga para volver a disfrutar del baloncesto, y si aparte le va bien, genial. Pero sí, en la carrera NBA, sus mejores años en Utah, que es cuando juega playoffs por primera vez, grandísima sinergia con Donovan Mitchell, después en Phoenix con Devin Booker, ya un poquito más, girando también, aparte de ser más pausado, escapando más del highlight en pos de un papel más de base tradicional, también abrazando un poquito el papel de mentor, ¿no? De ayudar a Donovan Mitchell en los primeros pasos, de hacer creer también a los Suns que realmente era un equipo competitivo, porque a Booker ya le estaba cayendo el San Benito de inflastadística, de un Sí, jugador sí. sí de 30, 40 puntos, tal, pero nunca va a llegar a ser nadie, no lleva a los Suns a ganar, y desde entonces fueron un par de temporadas para arriba. Yo creo que en introspectiva, en general, pese a las lesiones que tuvo, que le acompañaron toda su carrera, si no era Aquiles, pues también el tobillo siempre le dio la lata. Para mí es una carrera de éxito de Rick en la NBA, pese a todo. Sí, Mm. sí. Es un jugador también que tuvo mala suerte en el personal, perdió a su madre Sí. joven, creo que padecía un cáncer. Después, luego también él ha padecido, y lo ha comentado públicamente, problemas de Ujú. salud mental, que es algo en lo que ha estado trabajando siempre. Por meter un pequeño palo, que tampoco quiero que sea aquí esto en lo que se centre todo lo bueno que he dicho de Rick Rubio, pero sí que hay cosas que no estoy de acuerdo
y no hay nada malo acerca de él cómo ve la vida. Ricky Rubio luego tuvo una entrevista con Jordi Évole y dijo que no entendía mucho cómo era una sociedad americana tan individualista refiriéndose a sus compañeros muchas veces, ¿no? Pues estoy perfectamente seguro y le creo perfectamente todo lo que él comenta del nivel de excentricidad que tendrían determinados compañeros a la hora de fardar de todo lo que se compraban. Pero yo lo que quiero decir es que Ricky Rubio ha jugado en más de 5 equipos, más de 13 años en la liga, ha ganado más de 130 millones de dólares. Lo siento mucho, consejos no me des muchos cuando has ganado toda esa pasta. Que evidentemente cada uno tiene la libertad de decir lo que quiera, pero también tiene la libertad de que otra persona no le Sí. guste como opine y se lo puedan decir con todo el respeto del mundo. O sea, ¿sabes el meme este de que estás llorando y te estás secando con billetes? Pues que me parece muy bien. Si no te ha Sí, gustado tanto ese tipo de sociedad de la que estaba, que me parece perfecto, que es algo, por ejemplo, que hizo Juan Carlos Navarro, te vuelves a Europa. sí. Quizás a Ricky le pesó el hecho de querer demostrar que podía pertenecer a eso. Es Sí, decir, comerse el orgullo de creer, porque esta gente sea así, no me voy a rendir, voy a seguir y tal. Y al final lo mató. Es decir, mentalmente, claro, cada uno puede aceptar más, asimilar más o menos, evidentemente ganando más de 100 millones durante tu carrera. Por lo menos en eso tienes estabilidad, sabes que si te va a ir sí, mal, pues sí. oye, tienes un colchón ahí para varias generaciones, pero yo creo que siempre por dentro tuvo esa espinita de, joder, si me rindo tan rápido, después de ir de mí que era débil, que no sé qué, que bueno, que el caso de Navarro es perfecto, lo estuvo un año, podía haber seguido, pero dijo que eso no iba Sergio para que no iba Yul no con le él. gustó y Yul dijo: no, "Mira, exacto. prefiero ser aquí, cabeza de Sí, ratón sí, que cola de león". Y sí, luego, sí, Ricky Rubio también yo creo que tenía él siempre muchas expectativas o mucha presión sobre él desde que, pues, era un jugador tan joven que debutó en la Peña, después en el claro. Barça, estaba drafteado desde hace varios años, posición número 5 del draft, y nunca llegó a explotar, es la verdad. Nunca llegó a cumplir con las Mm. expectativas que había con él, porque era un buen jugador que tuvo su madurez, pero podemos hablar bien de él como un base titular de la NBA, un buen base titular, un base titular de la NBA. Nunca cumplió con las expectativas de, pues que nunca se asomó ni siquiera en un All-Star, por ejemplo. Sí, O sea, sí. Y menos mal que acabó Minnesota. Yo creo que si hubiera acabado en los Knicks, su carrera hubiera bueno, sido más corta, hubiera sido una presión demasiado grande. Y sobre todo en aquellos Knicks que todavía eran lo que eran, es decir, sí. que era un circo, Sí, básicamente. Minnesota, Utah, bueno, luego Phoenix ya le pilla un poquito más maduro, pero también con el tema del COVID de por medio. Sí, Pero sí, son de entornos que quizás no tienen tanta presión. Y ciudades yo creo que más amables de fans en ese sentido de que no te están comiendo sí, la oreja. sí, sí. Jacobo, siguiente jugador. Presión la que tuvo que haber tenido un tal Elgin Baylor Buah, para perder 7 finales. Creo que yo no lo fueron hubiera 7 aguantado, ¿eh? finales. Yo no lo hubiera aguantado. Si no me equivoco, 6 contra Boston, uno contra los Knicks. Y en la temporada en la que te retiras después de 6 7 8, sí, 6 7 8 años ya con problemas de rodilla, tras solo 9 partidos, comienza la racha de los Lakers de 33 victorias consecutivas y los Lakers ganan el anillo. Es decir, si esto no es el gafe supremo, no sé si Sí, para él, si con los Lakers, ¿qué habrá pensado él? Pero después de perder 7 finales, te retiras en mitad de esa temporada por una lesión de rodilla, da comienzo a la mejor racha de victorias de la historia, Y los Lakers por fin ganan el anillo. Yo no sé qué habrá pensado el Jim Baylor de, mira, la culpa la tengo yo, me echaron mal de ojo, hay algún tipo de maleficio aquí, que realmente después, en declaraciones y demás, era Jerry West el que creía que el gafe era él. Es decir, incluso cuando ganó el anillo, muchos rivales fueron a abrazarle y demás para decirle, por fin ganaste el anillo, y el tío aún no se lo creía porque pensaba que eso no era real y tal, pero el Jim Baylor fue ese jugador que, a ver, empezó la temporada, el anillo lo recibió, pero como jugador en pista, solo está por detrás del propio Jerry West como el jugador con más finales de la NBA perdidas. Es verdad que hay aquellos Celtics, pero hay que meterlo en la lista de jugadores malditos porque, a ver, clama el cielo. Aparte, un jugador, oye, tremendo. Temporada promediando 38 puntos, creo que era 37, 38 puntos y 13 rebotes, que es una barbaridad. Y en una de esas finales perdidas ante los Celtics, asalta el Garden anotando 61 puntos y capturando 22 rebotes. Es decir, era un jugador que realmente de los mejores aleros del momento, con un salto increíble, muy vertical. Le elogiaban todos los rivales de los Celtics, es decir, nunca se ganó enemigos, era muy querido, pero andaban por ahí unos Celtics intratables. Después se colaron en los 70 en los Knicks. El pobre se retiró como jugador sin tener ningún un anillo. Después, de hecho, es curioso, vi ayer que él en 2013
donó, o sea, subastó un lote de 300 y pico artículos que recopiló a lo largo de su carrera, entre ellos el premio al novato del año y entre ellos el propio anillo de campeón. Lo metió todo en un mismo pack, pero él llegó a decir que no reconocía del todo como tal el anillo suyo por jugar, porque no estuvo ahí, aunque para mí se merece, porque fue parte de ese equipo, sufrió mil y una penurias, mil y una derrotas, pero que él no se veía merecedor de ese campeonato. Yo le entiendo a Jim Baylor en ese caso y creo que yo tampoco me vería como campeón si solamente he jugado 9 partidos, luego me he ido, el equipo ha funcionado tan bien. Le entiendo perfectamente. Le entiendo perfectamente que él no se sienta campeón, que no se sienta tan partícipe, aunque, pues bueno, es su decisión, perfectamente. Cada uno que la tome como quiera, pues lo que veis ahí en pantalla. 10 veces All NBA, 11 veces All Star, en el Salón de la Fama, uno de los 75 mejores jugadores de la historia, el Jim Baylor, un gafe supremo. Sí. Creo que esto Tú es lo más imagínate hoy en gafe día, que vamos a ver nunca. tú imagínate un jugador, tú imagínate, bueno, ya no porque ya sería imposible casi por edad, que Luka Doncic perdiera 7 finales en Lakers. O sea, Bueno, en la época de las redes Lebron sociales, ha perdido ¿cuántas 6, son? ¿no? 6 y 6. todo el mundo se lo echa en cara. Sí, Claro, sí. claro, tú imagínate, y en los Lakers de hoy en día, que claro, que los Lakers cuando llega Baylor están en Minnesota, en Minneapolis todavía. De hecho, el propietario, no sé si era Ben Kerner, dice que le dio vía libre para pedir lo que quisiera, porque claro, la franquicia todavía estaba en Minnesota y el propietario dijo años después que si no le hubiera dado la pasta que pedía Baylor, que quizás incluso la franquicia hubiera quebrado, porque todavía no se había recuperado de los años de Jordan Kang y demás. De hecho, después se tienen que ir a Los Ángeles porque Minnesota como mercado entonces era muy pobre. Es decir, que el Baylor, pese a todas las derrotas que tuvo como jugador, fue muy importante a nivel de estabilidad en la franquicia, porque coño, generó ahí un proyecto entre Jerry West y él bastante potente. Pero eso, hoy en día, hostia, un jugador de los Lakers en ese mercado, con las redes sociales perdiendo 6 anillos, uf, Bueno, o sea, no se lo comen, ¿eh? Se lo comen. lo matarían. Vamos a hablar del siguiente jugador y en este caso tenemos aquí el caso de, valga la redundancia, de Kemba Walker, 4 veces All-Star, All-NBA la temporada 2018-2019. Bueno, también tiene el premio al jugador más deportivo en 2 ocasiones. Pero bueno, este era uno de esos casos de un jugador que pues tenía grandes momentos en su etapa universitaria y que fue drafteado por los Charlotte Hornets, una nación alta del draft, y que empezó pues a ser un gran jugador en un equipo que realmente no era muy competitivo. De esa forma, hasta que cuando llevaba ya 5 años en la NBA, primera vez fue All-Star en la temporada 16-17 y ahí lo fue 4 temporadas consecutivas de la 16-17 a la 19-20 y justamente en la temporada 18-19 también fue All-NBA, ¿no? Tercer quinteto del NBA, lo que permitió pues también ganar un poquito más de pasta en su siguiente contrato. ¿Qué sucede? Es un jugador que había empezado a tener problemas en sus rodillas, concretamente en el menisco de la rodilla izquierda en 2015, se operó un desgarro en el menisco lateral de su rodilla izquierda y se estimó una baja pues de varias semanas, ¿no? Volvió después ya, unos meses después, y volvió a ser operado de nuevo por un desgarro en el mismo menisco. ¿Qué sucede? Que entonces en ese contexto ficha por los Boston Celtics y a todos nos parecía un muy buen fichaje. La temporada 19-20 es All-Star, juega solo 56 partidos, es la temporada también del COVID y bueno, pues también hay un número menor de partidos, pero parece que funciona bastante bien con los Boston Celtics, donde después juega ese año 17 partidos, si no me equivoco, pierden en finales de conferencia con los Miami Heat, los Boston Celtics, antes de llegar, después que los Miami Heat llegasen a la final de la NBA, que perdieron contra los Ángeles Lakers. Y ahí, pues bueno, vemos todavía a un buen Kemba Walker. Pero esos problemas que iba teniendo poco a poco en la rodilla Kemba Walker le complicaron mucho su carrera NBA. Se perdió partidos por una contusión en la rodilla izquierda y esa lesión estaba relacionada con problemas más crónicos de esa misma rodilla. Algunos análisis sugerían que ya tenía cierto desgaste. De hecho, los médicos reportaron irritación del nervio cervical ese mismo año, cuando en esa misma lesión. Y antes de comenzar la siguiente temporada, la 2021, los Boston Celtics aplicaron a Kemba Walker una inyección de células madre en su misma rodilla para tratar las molestias persistentes y entonces ya le impusieron una restricción de minutos para no jugar tanto y a partir de ahí, pues es que se acabó Kemba Walker, Sí. se acabó su carrera, después fue traspasado a los New York Knicks, donde solo jugó 37 partidos, promediando 25 minutos por partido. Después fue traspasado a los Dallas Mavericks, donde jugó 9 partidos, se lesionó de nuevo y ya se retiró.
se retiró de la NBA, se retiró del mundo del baloncesto y pues quizás un jugador que forzó demasiado para Sí. conseguir el sueño de ese gran contrato, de tratar de ir a un equipo contender y que su carrera duró desde el año 2011-2012 a la temporada 22-23 y las dos Sí. últimas temporadas, la 22-23 y la 21-22, pues jugando prácticamente muy poquitos partidos, una carrera corta y bueno, pues típico base jugón molón que nos gustaba. Mm, Luego sí que es cierto que probó en Europa, probó en el Mónaco, sí, pero pues tampoco estaba ya para sí. esos trotes. Sí, hay bases que dependen mucho de su físico, de su explosividad, que cuando tienen problemas de rodilla, ya Mm, normalmente no hay, o sea, no hay marcha atrás. Es decir, ya empieza el nivel de decadencia. Para mí, por ejemplo, John Wall era muchísimo mejor base, más completos en ambos lados de la cancha. Igual, sí. desde que empezaron los problemas de lesiones, es que cayó en picado. Oladipo, otro jugador igual también, que una pinta tremenda, tuvo buenos años, pero fue empezando las lesiones y también cuesta abajo. Y son tres jugadores. John Wall sí que es verdad que lo intentó un poco más, pero es que Kemba Walker y Víctor Oladipo, o sea, el derrumbe fue visto y no visto. O sea, tremendo. Ujú. Jacobo, siguiente jugador. Esta vez nos vamos a ir un poquito más para atrás incluso, cogemos el DeLorean con Kiki Van de Vege, un jugador que ya he nombrado en varios episodios, ¿no? Y este Sí. también es otra de las maldición perfecta porque tiene su propio titular, es decir, estaba la maldición de Kiki, de Kiki's Curse, jugador que fue seleccionado en el pick 11 del draft de 1980 por los Dallas Mavericks, pero que se negó a jugar para ellos, tanto su padre, Ernie Van de Vege, como él presionaron para ver si acababan los Knicks, que justamente tenían el pick 12, no se lo llevaron por poquito, terminó por forzar su traspaso, no llegó a jugar para los Dallas Mavericks. Recordemos unos Mavericks recién llegado a la NBA, normalmente en aquella época equipo nuevo en la NBA, los jugadores que eran seleccionados si podían presionaban para salir y dio comienzo a un carrusel de equipos en los que ese equipo, antes de que él llegara o después de que él se fuera, era cuando realmente alcanzó su mejor cota ofensiva. Por una parte, en los Mavericks, toda su carrera, siempre que jugó en el pabellón de los Mavs, la bucheaban con ganas, todo, desde el principio. Sí, es verdad que a lo mejor en el tramo final aflojó un poquito, pero siempre que jugaba en el pabellón de los Mavericks, recibía bucheo. Es traspasado a, a Denver. Bueno, recordar que aquellos Mavericks jugaron finales de conferencia en el 88. Se marcha a Denver y cuando se va, los Denver ya sin él juegan las finales de conferencia del 85. También juegan Blazers cuando él se va, poco después los Blazers juegan las finales de los 90 y juega ya muy residual, un rol muy secundario en los Knicks y cuando abandona los Knicks, finales de conferencia en el 93, finales de la NBA en el 94. Es decir, fue un jugador que yo me imagino que ya al final se querían desprender de él porque veían que los equipos iban mejor sin él. De hecho, hay una anécdota muy curiosa en la que los Blazers se lo querían quitar de encima, entonces mandan a un personal del equipo, no me acuerdo qué cargo tenía, a que grabaran un vídeo de highlights de Kiki Van de Vega en un entrenamiento para enviárselo a los Spurs a ver si lograban empaquetárselo a los Spurs y salió a decir Van de Vega que él quería llevarse los royalties de ese vídeo, ¿no? Por ceder sus derechos digamos, para crear ese producto comercial para ver si los San Antonio Spurs lo querían. Después el ciclo continuó porque él acabó en los Mavericks como nexo entre Nowitzki y la franquicia. Ya sabemos que Nowitzki tenía dudas de si podía encajar en los Mavericks o no se veía con confianza, o sea, no querían sus posibilidades, la franquicia se volcó con él, usó un poquito a Van de Vege para que hiciera de nexo común para que se adaptara a Dallas, pero volvió a hacer lo mismo Van de Vege, creo que fue en el 2001, se va a los Nuggets como asistente y acaba siendo general manager, que creo que él es el responsable de que los Nuggets, también es verdad que era muy fácil la decisión, escogieran a Carmelo Anthony. Pero sí es verdad que hizo un poquito el ciclo como jugador y después como entrenador barra ejecutivo, siguió el mismo camino. Después el perfil de jugador es un grandísimo anotador, pero que nunca estuvo en el momento idóneo, en el lugar adecuado. Sí, nos decía antes Fer, que se nos había olvidado saludarle, saludos, Ricky Rubio, haciendo Sí, alusión que era el chocolate blanco español. sí, tal cual. Y ahora nos decían a Chopo Asturiano y Derrick Rose, no olvidemos, no lo hemos metido, pero lo podemos haber metido perfectamente también en esta lista, por la lesión que yo Sí. creo que traumó a tanta gente. Uf, sí. Al que sí que hemos metido y nos lo habíamos dejado, pero me he acordado yo de él esta mañana, es de, no, este no, el otro Isaiah Thomas. Es que siempre me lío con el nombre. Isaiah Thomas, el jugador
que bueno, que todos lo recordéis sobre todo por su paso en los Boston Celtics, donde pues eso, tuvo un grandísimo rendimiento. Es un jugador que, pues bueno, no despertó mucha atracción en su proceso de draft. Fue drafteado por los Sacramento Kings, después llegó a Mm. los Phoenix Suns, donde hizo una buena campaña, y posteriormente a los Boston Celtics, que es donde él se dio más a conocer, donde él tuvo un mejor rendimiento y era un tipo que medía unos 73, más o menos, podríamos dejarlo ahí, un tipo de una altura totalmente media para un humano promedio en ese sentido, Sí. y creo que fue una persona muy, muy querida por los Boston Celtics y sobre todo que dejó un gran rendimiento de la temporada 2014-2015 a la temporada 2016-2017. De hecho, la temporada 2016-2017 fue quinto en las votaciones para el MVP, fue All-Star, fue segundo mejor quinteto All-NBA y es un jugador que promedió casi 29 puntos por partido, Sí. 5,9 asistencias, 2,7 rebotes y casi un 38% en tiros de tres, lanzando más de 8,5 triples por partido. ¿Qué sucede? Pues que en ese momento tuvo la lesión, en la temporada 16-17, la lesión de cadera, la famosa y más grave de toda su carrera, y sufrió pues eso, una fractura en el, a ver si lo pronuncio bien, acetabulo, en abril de 2017, justo antes de los playoffs. La lesión ocurrió en el último partido de temporada regular en una caída tras intentar un tiro. Requirió de cirugía y lo dejó fuera gran parte de los playoffs, y esa lesión tuvo un impacto duradero de por vida en su movilidad y explosividad para pues, ser un jugador élite en la NBA. También tuvo lesiones de hombro, problemas de rodilla, otros problemas musculares, pero pues yo creo que esto le dolió tanto al bueno de Isaiah Thomas como a gran parte de los aficionados de los Boston Celtics. Traspasaron los Boston Celtics a Isaiah Thomas a los Cleveland Cavaliers de LeBron James en su última temporada en Cleveland Mm. por Kyrie Irving, porque además luego Kyrie Irving tuvo todos aquellos problemas con los Sí. aficionados de los Boston Celtics y la cultura de los Boston Celtics y bueno, pues yo creo que es uno de los momentos más tristes de la historia reciente para los aficionados de los Boston Celtics porque es un jugador al que guardaban muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo cariño. Bueno, a partir de ahí, pues ya nunca volvió a ser el mismo, las cosas como son. Mm. Estuvo en Los Ángeles Lakers, en Denver, en Washington, en Nueva Orleans, en Dallas, en Charlotte, en Phoenix y ya en la 23-24 se retiró. Me parece muy curioso que a lo largo de su carrera, estuvo pidiendo muchas oportunidades. Mm. Él era muy asiduo en redes sociales tratando de decir a determinados equipos a ver si le contrataban, a ver si necesitaban un base, a ver si le daban una oportunidad. Y yo creo que a todos se nos rompió un poquito el corazón cuando veíamos Sí. al bueno de Isaiah Thomas, entre comillas, y entenderme lo que voy a decir, mendigando un puesto en la NBA, mendigando un puesto en la Sí. NBA. También tuvo un suceso trágico familiar que yo creo que también le impactó mucho a nivel emocional, y es que su hermana Cinia J. Thomas, falleció en un accidente de coche el 15 de abril de 2017 en Washington. Y su coche se desvió hacia el carril izquierdo, recorrió unos metros y chocó contra un poste metálico y falleció porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Isaiah se enteró después de un entrenamiento y a pesar de estar en shock decidió jugar al día siguiente en los playoffs con los Celtics y anotó 33 puntos que él dedicó a su hermana como homenaje, y Isaiah Thomas ha reconocido posteriormente que esos días fueron los más duros de su vida. Y la vida, no contento con eso, pues también le arrebató en noviembre de 2024 a su otra hermana, la Cuisa Baltrip, y pues bueno, no se ha hecho públicos los motivos exactos del fallecimiento, Mm. pero bueno, pues también pues la vida es que le ha golpeado mucho a Isaiah Thomas en el Sí, sí, contexto sí, de sí, sí. ser un jugador profesional de baloncesto, pero que en el mejor momento de tu carrera te lesiones y, hablando pronto y mal, tu carrera se finalice en ese momento porque no Sí. te vas a recuperar nunca bien, más las lesiones, perdón, los fallecimientos de sus dos hermanas, de sus dos familiares, unida a que es un jugador que le costó entrar en la NBA, hacerse un hueco en la NBA con todos los problemas derivados de su Sí. falta de estatura. Así que es una historia muy trágica que creo que todos conocéis, la de Isaiah Thomas, y un tipo pues, que ha tenido Mm. muy mala suerte. Sí, sí, sí. Aparte lo que le costó, pick 60 del draft, es decir, que bueno, Sí. que hay talento todavía en esas posiciones y yo lo último que supe de él, creo que fueron los Jazz y los Suns que le dieron una oportunidad para el equipo de G-League. De hecho, en el primer partido con el G-League, con los LA City Stars, se cascó 40 puntazos, es decir, que el talento todavía lo tiene, pero claro,
no es lo mismo G-League que NBA y después de tantos años apartados. Es una pena, porque eso, justamente en su mejor año como profesional, sufre ese duro varapalo doble a nivel personal y a nivel de lesiones, y claro, de repente todo se desmorona y gestionar todo eso tiene que ser complicado, muy complicado. Vamos con tu último jugador, Jacobo. Pues seguimos un poco manteniendo el equipo, ¿no? No sé qué, o sea, qué maldición general, esto es maldición de jugadores, pero qué maldición general tuvieron los Boston Celtics en esos años, ¿no? Porque estuvo Kemba Walker, Isaiah Thomas y un tal Gordon Hayward. Gordon Hayward, que bueno, en Utah no es muy querido por la forma en que salió, ¿no? Es decir, el 4 de julio se filtra una información de que él va a firmar por los Celtics. Rápidamente sale su agente diciendo que no, que eso es mentira, que todavía no ha tomado una decisión, pero un día después anuncia su fichaje por los Celtics para jugar con Brad Stevens, su entrenador de la universidad, con una carta en Players Tribune. Es decir, ahí a día de hoy sigue estando crucificado por muchos seguidores de los Jazz por la forma en la que salió, no solo por cómo lo anunció, sino uno, había pedido un base tradicional a su lado después de muchos años con bases de, bueno, sin mucho nivel, Trey Burke y compañía. Es el año que se le trae a Ricky, pero después de traerse a Ricky, se va, ¿no? Y con eso, 4 o 5 días de agencia libre que pierdes, pues se le escaparon otros objetivos que tenían, que bueno, se habló de Kyle Lowry, veríamos si podrían firmar a Kyle Lowry, habló de repescar a Paul Millsap, es decir, había jugadores ahí más o menos que estaban tanteando y que no pudieron firmar a la espera de la decisión de Hayward. ¿Qué pasa? Que llega a Celtics y creo que fue un minuto, ¿no? 1 o 2 minutos Sí, del, sí. del primer partido de regular season, cae con todo su peso en un salto sobre el tobillo izquierdo. Las imágenes son horribles, es decir, no, yo no recomiendo refrescarla. Y hasta ahí la carrera de Gordon Hayward, prácticamente. En Utah, un jugador en el que poquito a poco se va labrando un nombre. De hecho, él es rookie cuando está el traspaso de Deron Williams y cuando se va Jerry Sloan, y está en todo el trayectoria vital, se hace All-Star hasta que se va a Boston, y que cuando se va a Boston es el año de rookie de Donovan Mitchell. Hace un poquito esa transición entre los dos proyectos. En Boston tiene esa terrible lesión en el primer partido, después vuelve en la 2018-2019 a un buen nivel, consigue jugar los 72 partidos, saliendo muchos del banquillo, es decir, tenía que ir entrando en rutina otra vez poco a poco, pero desde entonces ya nada, es decir, las lesiones fueron más reincidentes, si no era el tobillo, era la muñeca. Los Celtics creo que le ofrece una cantidad en la que él no está de acuerdo, se va en Sing and Trade a Charlotte, que le riega de billete, 120 kilos, 4 años, un contrato que a día de hoy, ya con la inflación y demás, sería un poco carete, entonces en Charlotte le dan todo lo que pide, pero nada, en Charlotte igual creo que en ninguna temporada juega más de 52 partidos, después no sé si lo cortaban o lo traspasaban, lo repesca OKC con un poquito la idea de hacer ahí de fondo de armario, veteranía, ese jugador que te hace un poquito de todo, porque es que Gordon Hayward apuntaba muy alto, anotación, rebote, te podía dirigir el equipo, te abría la cancha, es decir, para mí era un jugador tercera espada de un gran nivel, y finalmente se retira porque ya el cuerpo es que no le da, lesión tras lesión. Yo me imagino que también es muy frustrante. De hecho, se retiró jovencito. Creo que fue el año pasado, 2024, Sí, si no sí, me sí. equivoco. Sí, sí, correcto. Yo, de hecho, recuerdo aquel partido donde se lesiona Gordon Hayward, que era un partido de Sí, Opening Night, de jornada sí, inaugural en la NBA. Era el regreso de Kyrie Irving a Cleveland. Recuerdo también cómo afectó a todos los jugadores de los Celtics, haciendo un corrillo, tapando para que no se viera un poco las caras de dolor de Gordon Hayward tras sufrir esa lesión. Y yo creo que ahí se puso un poco el primer día casi final a la aspiración de los Boston Celtics esa sí. temporada, que luego, evidentemente, llegan a final de conferencia. No quiero ser malo, pero si hubiesen desarrollado igual Jaylen Brown y Jason Tatum con un buen Gordon Hayward. Hubiera costado a lo mejor. Quizás se hubiera ralentizado posiblemente más el Y papel también de estaba Jaylen Brown, Marcus creo yo. Smart, Kyrie Sí, Irving, había Marcus Morris que estaba por ahí. Había que mm, repartir muchos minutos. sí. Es Mm. posible que hubiera afectado, yo creo, más al desarrollo de quizás de Jaylen Brown, o no le hubieran dado tanto responsabilidad desde un primer momento. Porque claro, Tatum, bueno, es que al final son jugadores que te pueden jugar de 2, de 3, incluso de 4, según la Sí. configuración de plantilla, estaba un poquito ahí. También es verdad que tanto Brown como Tatum Pero todavía están era dando un los primeros jugador que pasos. todavía tenía muchos galones, hubiera tenido que desplazar a alguien Sí, al banquillo y sobre todo quitarle minutos. A lo que voy, muchas veces las cosas de algo malo se puede también sacar, sí, una lectura positiva.
Y la verdad que fue terrible para Gordon Hayward porque venía del año anterior a hacer un muy buen año. Es un jugador All-Star, radicalmente sí. distinto, con una selección de tiro y una mecánica, una muñeca muy, muy buena. Pues una pena, una absoluta pena porque era de esos jugadores inteligentes que a todos yo creo que nos gustaban ver. Sí. Y voy a ir con el último jugador del programa de hoy. Sí que es cierto que no es un jugador que ha sufrido grandes lesiones, que no ha tenido una mala carrera, ni mucho menos, pero nos quedamos un poquito con ganas de más y estamos hablando de DeMar DeRozan. ¿Por qué? DeMar DeRozan es un jugador que yo creo que muchas veces ha estado siempre en el equipo equivocado. Inicia su carrera con los Toronto Raptors y su expresión es meteórica. Su primer año son 8,6 puntos por partido y su segundo ya son 17,2. Es un tipo que ha sido siempre un anotador. Al principio de su carrera mucho más físico, un jugador muy atlético, capaz de hacer unos mates muy buenos, de llegar a canasta con mucha violencia, con mucha fuerza, y después poco a poco se convirtió más incluso en un generador, aumentando el número de asistencias que hacía por partido. ¿Qué sucede? Pues que los Toronto Raptors siempre se topó con LeBron James en un Sí. equipo o en otro, y cuando Toronto con Toronto junto a Kyle Lowry, pues siempre acababan chocándose con ese muro, ¿no? De LeBron James, que gobernaba con puño de hierro la conferencia de la NBA, ya fuese los Miami Heat o posteriormente en los Cleveland Cavaliers en cualquiera de sus etapas, ¿no? Y de hecho, cuando se va de los Toronto Raptors en la temporada 17-18, que es la última, ahí son primeros de la conferencia en temporada regular, pero caen 4-0 Sí. contra los peores Cleveland Cavaliers, uno de los peores Cleveland Cavaliers de LeBron James en segunda ronda. LeBron James con un nivel absoluto, metiendo incluso game winners en la serie, y ahí pues deciden deshacer el proyecto de los Toronto Raptors. Echan a Dwayne Casey, traen a Nick Sí. Nurse y traspasan a DeMar DeRozan por Kawhi Leonard, y es el anillo de los Toronto Raptors justamente cuando habían traspasado a Kawhi Leonard los Toronto Raptors, vaya. ¿Qué sucede? Que después es traspasado a los San Antonio Spurs y él hace buenos años. Promedia 21 puntos, 22,1, 21,6, también poniendo bastantes asistencias. Tiene un promedio de más de 6 asistencias en esas 3 temporadas, buenos porcentajes, pero realmente no logran llegar a nada los San Antonio Spurs, que ya están en una época donde pues empiezan su declive. Después es traspasado a los Chicago Bulls, y en ese inicio de proyecto, cuando fichan a Alonso Ball, traen también a Vucevic, pues parece que funcionan bien. Y es top 10 en las votaciones para MVP de la NBA, un DeMar DeRozan mucho más veterano. También es segundo quinteto All-NBA y es un jugador que es nombrado All-Star. Promedia en esos Chicago Bulls la mejor anotación de toda su carrera, con 28 puntos por partido. Pero ¿qué vuelve a suceder? Que las lesiones, sobre todo la de Alonso Ball, Sí. impiden a ese equipo seguir progresando y pues ya llega el descenso de esos Chicago Bulls que no sabes realmente qué está haciendo. No llega el descenso de DeMar DeRozan porque la siguiente temporada promedia 24,5 puntos por partido, también es All-Star. La siguiente no tiene ningún premio, pero juega 79 partidos y promedia 24 puntos. Y entonces cuando llega el traspaso a los Sacramento Kings, que ya estamos viendo un DeMar DeRozan un poquito peor, que le está pasando factura a la edad, pero sigue siendo un jugador de 20 puntos por partido, o que promedia en las 2 temporadas en los Kings 20 puntos por partido. Entonces, a mí me queda la sensación de que siempre ha estado en el lugar adecuado, en el momento inadecuado, y que quizás incluso si hubiese nacido en los 90, hubiese sido un jugador muchísimo mejor de Mar DeRozan, porque le costó el tema del triple. Y este jugador, con ese tiro de media Sí. distancia, con esa capacidad atlética, y sabiendo ser un poquito director de juego, generador para los compañeros, si hubiese nacido en otra época, un poquito antes, hubiese sido incluso mejor. Sí, de hecho tú miras las estadísticas en la página web de la NBA, en los líderes de tiro de media distancia de los últimos, no sé, 15, 10, 15 años, Mm. y siempre está DeRozan ahí, en los últimos 10 años, DeRozan. En su momento lo compartía con Aldridge, ahora creo que él también lo comparte con Durant, también suele estar ahí Booker, Shai, pero es posible eso, que haya nacido en la época equivocada en lo que respecta a su estilo de juego. Después en San Antonio, mientras la NBA iba por un lado, Aldridge y él seguían por otro. Yo creo que es un jugador al final muy durable, o sea, mucha durabilidad, muy fiable, es decir, creo que nunca tuvo una lesión especialmente grave en su carrera, apenas se perdió partidos, te asegura un suelo de anotación bastante alto. En su época en San Antonio, Popovich le incidió un poquito más la creación de juego, de ahí la subida en asistencia, pero eso es que desde que salió en Toronto creo que solo ha jugado 2 playoffs y creo que para caer en primera ronda, no sé si uno en San Antonio, otro en Chicago,
Mm. y ya está. Y da pena que a lo mejor DeRozan cierre su carrera, acabe, o sea, cuelgue las zapatillas cuando sea, sin por lo menos competir en unos playoffs más, que es la pinta que tiene. No sé cuándo los traspasarán los Kings, a dónde irá, pero daría pena eso, no verlo en último baile, por lo menos en playoff, y ver si puede luchar por un anillo, aunque sea como secundario. Sí. Luego también tuvo pues la desilusión de que no fue incluido finalmente en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Parece que estaba considerado para el Team USA, pero no fue incluido y pues muchos, él lo veía como la oportunidad de haber disputado, ¿no?, unos Juegos Olímpicos con la selección. Y bueno, también sí que es cierto que cuando estás pasado en 2018, después de esa última temporada de los Toronto Raptors, ahí había tenido problemas de lesiones, ¿no? Problemas de lesiones y pues bueno, eso le frustró mucho, ¿no?, a la hora de competir al máximo de su potencial en esos playoffs. También luego tuvo lesiones recurrentes, pero nunca nada grave, nunca nada grave. Y más yo creo que ha tenido mala suerte en determinados momentos, ¿no? Traspasos inesperados, exclusiones que pues no le han hecho optimizar todo su potencial. Sí. Pues Jacobo, con esto finalizamos el episodio, finalizamos el podcast. Lo dicho, este es un podcast vivo, una lista viva. Ponernos en comentarios otros jugadores. Creo que nos habéis dejado unos cuantos ya por aquí por el chat, como por ejemplo el de Derrick Rose, de Marcus Cousins. Bueno, pues oye, estamos aquí, ¿no? James Harden quizás. Podemos hacer una lista de una segunda parte de jugadores que están gafados. Así que dejadnos en la caja de comentarios algunos ejemplos. Y nada, Jacobo, que espero que pases un buen final de semana y que nos vemos la semana próxima en un nuevo episodio de Los Puretas. Igualmente, suerte a todos, más de los que han tenido esta nómina de jugadores, y a seguir disfrutando de la NBA. Pues bueno, chicos, cuidaros mucho. Mañana tendréis podcast el viernes 21 a las 10 de la mañana con Sergio y con Edu Pérez, pues con el programa de la Massive Neta, hablando un poquito más de actualidad de NBA. Así que os vemos mañana en directo todos a las 10. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Chao, chao.